Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por aprender cada día más de su palabra. En este día estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a Tito, y nuestra lección del día de hoy es la organización de una iglesia local. Vamos a aprender muchas cosas sobre Tito y cómo Pablo estaba confiando algo bastante difícil para este joven predicador, como era Tito. Pablo los llamaba a él y a Timoteo hijos espirituales, porque él los llevó al conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú permites, Señor, estar siempre aprendiendo de tu palabra. Tú permites, Padre, que yo esté en los hogares de mis hermanos, Señor, para compartir, Señor, lo mucho que tú tienes en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos aprender cada día más de ella, Padre. Bendice los hogares de nuestros hermanos, de nuestra iglesia Nueva Jerusalén, como de nuestra iglesia Monte Carmelo, Padre. Bendícelos grandemente, que en nuestras mesas no falten los alimentos, y que también, Señor, la salud, Padre Celestial, esté sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y háblale a mis hermanos por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, Pablo hablaba de Timoteo y de Tito como hijos espirituales, porque él los llevó al conocimiento de la palabra de Dios. Dice la epístola de San Pablo a Tito que este joven estuvo siempre con él, y era un joven griego seguidor de Jesús, quien durante años fue confiable compañero y amigo de Pablo en los viajes que él hacía. Conocía muchas cosas de Pablo. Hacía con él también nos dice en el relato de la lección que en varias situaciones estuvo con Pablo, situaciones críticas, dice, en el pasado, porque antes predicar la palabra de Dios y andar en todo lo que andaba Pablo era bastante difícil. Pablo, si ustedes se recuerdan de la palabra, que todo lo que nos habla de Pablo, él estuvo ante el concilio, él estuvo en cosas bien difíciles. No es como ahora, se suben a los buses y predican la palabra de Dios y todo es así bastante, yo siento fácil. Lo que pasa es que las personas no quieren escuchar de la palabra de Dios, los que han cerrado sus corazones, ¿verdad? Pero habla de este joven griego seguidor de Jesús. O sea, él estaba en lo que Pablo le había enseñado. No se había apartado de lo que Pablo había enseñado, como decimos, enseñó bien, ¿verdad? Le enseñó bien la palabra de Dios. Pablo en esta carta le había asignado una tarea de ir a Creta, una gran isla, dice, de Grecia, para restaurar al orden una red de iglesias que estaban en las casas. Hermanos, en este tiempo nosotros vivimos este tiempo de pandemia, estamos viviendo todavía este tiempo de pandemia, donde las iglesias fueron cerradas y muchas estas casas se abrieron para hablar de la palabra de Dios, las que llamamos nosotros células, y también escuchamos la palabra de Dios por forma virtual, como lo estamos haciendo ahorita, donde así es la forma de predicar en este tiempo también, porque las iglesias tienen el temor, muchos hermanos, de poder asistir por este virus que está en el ambiente. Y como es un virus que realmente está afectando a muchas personas, ¿verdad? No es un virus que diga uno es como una gripe, no, es algo bastante difícil. Entonces, este joven predicador tenía que ir a esas casas y ordenar, porque ellos estaban en un lugar donde estaba siendo corrompido, como en Sodoma y Gomorra.
estaba siendo corrompido. Dice, habla de los cretenses. Tenemos un dato aquí, dice, la cultura cretense eran infames por su traición y avaricia, y la ciudad eran conocidos por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Estaba en un lugar que realmente querían apartar a los cristianos que ya habían conocido la palabra de Dios a otra forma de vivir, ¿verdad? Entonces, Tito estaba encomendado con esta tarea, que no era nada fácil, ¿verdad? Creo que era un momento de ponerse en oración y pedir a Dios cómo hablarle a estas personas, ¿verdad? Ya las iglesias estaban formadas, pero dice que tenían que irlas a restaurar, a ponerlas al orden, porque ya se estaban quejando mucho, ¿verdad? Que estaban haciendo cosas que no eran correctas. Entonces vamos a ver en Tito, hermanos, en el libro de Tito, vamos a darnos cuenta cómo Dios, cómo Pablo habla de Tito, ¿verdad? Porque es su hijo espiritual. Dice la epístola de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bonito es que hablen de una persona así, ¿verdad? Dice Tito, verdadero hijo de Dios, en la común fe, en la fe que debemos de tener todos. Esa fe que nosotros no nos debe de faltar, esa fe que con la que podemos hablar de quién es Dios, ¿verdad? De quién es nuestro Señor. Dice que él tenía que ir a ordenar obispos, a ordenar ancianos, para que ellos encontrar esas personas que realmente, porque me pongo a pensar, en ese tiempo, a pesar de que los cretenses hablaban cosas tan difíciles como en Sodoma y Gomorra estaban viviendo ya, habían cristianos que todavía estaban predicando la palabra, que todavía estaban en lo que Pablo les había enseñado, cuidar de su vida y de cuidar sus palabras y de predicar la palabra de Dios. Tito estaba encomendado en ir a esas casas y decirles que no olvidaran quién había muerto por ellos, que Dios había mandado a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz y derramara su sangre por cada uno de ellos, que no se les olvidara la palabra que les había enseñado. De los cretenses decían: son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Lo único que les importaba, dice, en ese tiempo era el dinero, de ganancias, ahí sí que turbulentas, ¿verdad? No se sabía ni de dónde venía ese dinero o de qué estaban trabajando, pero dice que eran ociosos, eran glotones, solo pensaban en comer y en dormir o en descansar, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo me recuerdo en el tiempo del pastor Juan Mejía, que él decía que era bastante difícil predicar la palabra, era bastante difícil. Ellos les apedreaban la iglesia, ellos dicen que sacaban un megáfono afuera para predicar la palabra y se los pasaban apedreando, pasaban tirando cohetes a la iglesia, hacían toda clase de cosas porque no querían saber nada de Dios, no querían saber nada de los cristianos. En ese tiempo, hermanos, es más fácil abrir nuestras puertas de nuestras casas y llamar a los vecinos porque están ellos esperanzados de una palabra. Miren, hermanos, es tan cierto de que
los vecinos, nuestros familiares están tan necesitados de escuchar que hay un Dios todopoderoso que puede pasar su mano sanadora sobre nuestro cuerpo, que puede sacar esta pandemia de este lugar del mundo, ¿verdad? Porque esto no es a nivel de un solo lugar, sino es a nivel mundial. Él lo puede sacar de nosotros, de nuestro cuerpo, y lo hemos visto, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios nos ha librado a nosotros como hijos de Dios de esta pandemia, pero también hemos visto cuántos hermanos han desfilado a la presencia del Señor por medio de este virus, ¿verdad? Y nosotros no somos ni glotones ni ociosos, porque trabajamos para ayudarnos, para estar en este mundo, pero tampoco debemos de esforzarnos más de lo que Dios pide, ¿verdad? Debemos de trabajar para mantenernos, para tener un hogar, un techo y nuestros alimentos, pero sería lo más que nosotros podemos hacer, ¿verdad? No podemos en ese tiempo estar buscando casas, carros y todo lo que sea para vivir y esforzarnos, trabajar día y noche para esas cosas, ¿verdad? Porque si nos dimos cuenta nosotros, todos los hermanos que se han ido a la presencia del Señor y los que no han conocido de Dios, no han llevado nada. Todo se ha quedado aquí en la tierra. Sus pertenencias, lo bonito que tenían, todo se quedó. No se han llevado absolutamente nada. Entonces, tampoco glotones, tampoco ociosos, ¿verdad? Pero sí, siempre pendientes en lo que es nuestro Padre Celestial, buscando siempre su palabra. Entre más nosotros leemos su palabra, entre más nosotros nos acercamos a Él en oración, más vamos a ser santos, como dice su palabra. Sed santos como yo soy santo. A Tito se le había encomendado ir a estos lugares a poner, a restaurar a estos hermanos, ¿verdad? A decirles los lineamientos con los que ellos tenían que regirse. Sigue diciendo su palabra: requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En ese tiempo había muchos que estaban tratando la manera de que los pocos cristianos que estaban tratando de sacar adelante el cristianismo en ese tiempo, ellos distorsionar la palabra de Dios, porque ellos estaban en su forma de pensar mala. Ellos querían hacer su voluntad, pero Tito tenía que ir a los hogares a poner el orden, a buscar esos ancianos, ¿no? Tal vez ya estaban ellos ahí establecidos, pero habían unos que ya no estaban llevando esos lineamientos, llevando esas ordenanzas que tienen como requisitos de un anciano, de un obispo. Las normas no las estaban siguiendo como Dios quería que las siguieran. Entonces Tito tenía que irles a decir: no es por aquí donde ustedes tienen que seguir. Estos son los lineamientos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Entonces les empezó a decir que cómo tenían que ser los ancianos, cómo tenían que ser los que están al frente. Pero hermanos, esto no es solo para los cretenses, eso no es solo para esas iglesias que iban a restaurarlas, eso es para nosotros también. Cómo debemos de ser nosotros, cómo debemos, no le podemos dejar la tarea solo al pastor o a los ancianos de la iglesia. Es tarea nuestra hablar de la palabra de Dios y seguir estas ordenanzas que Dios tiene para nosotros. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
nos damos cuenta que nuestra iglesia, gracias a Dios, así es, ¿verdad? Muchos hermanos que son esposos de una sola mujer, que son, que sus hijos están asistiendo a la iglesia y también llevan esa misma lineamiento de que Dios quiere que busquen de Dios cada momento, ¿verdad? Nosotros vemos la juventud de nuestra iglesia y damos gracias a Dios porque lo buscan a pesar de sus estudios, su trabajo, pero están buscando cómo seguir las normas que Dios tiene para ellos. Si un joven, si un adulto, si un niño busca seguir este camino, estas ordenanzas, todo nos saldrá bien, ¿verdad, hermanos? Porque realmente eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos, todos llevemos estos requisitos, no solo los ancianos y los obispos. Dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando nosotros aprendemos más y más de la palabra, cuando oramos, cuando nos acercamos más a Dios, tenemos más palabras para hablarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos, para estar más en comunión con ellos. Dice, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagínense cómo hablaban de los cretenses, estaban perdidos definitivamente, ¿verdad? Hermanos, tratemos la manera de buscar a nuestros familiares que están perdidos, que no quieren escuchar, para que nosotros podamos decirle que Jesús es el único camino a que pueden llegar a nuestro Dios, que dice que Él es la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Nadie dio la vida como la dio nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No atendiendo la fábula judaica, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es cierto, ¿verdad, hermanos? Porque cuando la persona tiene una mentalidad diferente a un cristiano, quiere que lo que él está hablando sea cierto. Y lo que él dice es así. Por eso él dice que cuando, por ejemplo, hay una reunión, hay una sesión, yo me pongo a pensar en los ancianos, en la sociedad femenil, en en la sociedad de jóvenes, que hay una sesión y se están tocando temas importantes de la iglesia. Muchas veces llevamos nuestra forma de pensar y cuando nos la botan y nos dicen, no, eso no es correcto, nos ponemos enojados y no debemos de ser así. Debemos de aceptar lo que nos dicen y pues si ellos tienen una idea mejor, aceptar también esa idea que tienen, ¿verdad? No ponernos en discusión si es algo que es de la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero no los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También esto nosotros lo podemos agarrar para nosotros, hermanos. Podemos saber que dice que profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. En nuestro trabajo, dice que debemos de ser igual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y muchas veces fallamos en eso, hermanos. Muchas veces somos así como dice la palabra del apóstol Pablo a Tito, que profesamos conocer a Dios, pero que con nuestros hechos lo negamos. Debemos de tratar la manera de leer más de su palabra para parecernos más a Él, de poder decirle a las personas que hay un Dios todopoderoso que está esperando, que dice que está a la puerta y llama. El que quiere abrir entra y Él se quedará con él para siempre, ¿verdad? Porque así dice su palabra. Entonces debemos de tratar la manera, hermanos, de buscar la presencia de nuestro Dios en oración, en la lectura, y todo nos saldrá bien. Y podemos hablar con confianza, podemos hablar con ese sentimiento
que Dios nos va a dar para cada alma. Debemos de sentir, dice, amor por las almas perdidas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y podemos seguir aprendiendo del libro de Tito. Vamos a dar gracias a Dios por esta carta que dejó Pablo a Tito. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, nos enseñas de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos cada día más y más a ti. Bendice nuestras familias, bendice nuestra iglesia, Padre, que tu paz y tu bendición quede con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.